Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, iniciamos nuestra celebración de culto a Dios en íntima devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Esta es una transmisión simultánea por nuestro canal de YouTube, Facebook e Íntima Devoción Radio. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas iPhone y Android. Sean todos bienvenidos. Quiero invitarlos a que abran sus Biblias en el capítulo 62 del libro de los Salmos. Salmo número 62. Y vamos a leer los versículos 11 y 12. ¿Lo han encontrado, mis amados hermanos? ¿Lo han encontrado? Leámoslo juntos. Una cosa ha dicho Dios, y 2 veces lo he escuchado, que tú, oh Dios, eres poderoso, que tú, Señor, eres todo amor, que tú pagarás a cada uno según lo que merezcan sus obras. A la palabra del Señor decimos, amén. Pastora, ¿quieres orar? Sí, pastor. Padre amado, en esta noche te damos muchas gracias Sí, Señor. por este tiempo tan maravilloso que hemos pasado, Señor, dándote cada alabanza de nuestro corazón. Hoy te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos hable al corazón. Toma, Señor, nuestro pastor, unge sus labios, llénalo, Señor, de tu poder, de tu presencia, Señor, para que tu palabra, Señor, sea glorificada y exaltada en esta noche. Queremos escuchar tu voz Sí, y grabarla, Señor, en nuestro corazón. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, por el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Amén y amén. Gracias, pastora. Siéntense, mis amados hermanos. La palabra del Señor. ¿Y cómo dice el Señor que Él ha dicho una cosa, pero que 2 veces la hemos escuchado? ¿Qué hemos escuchado en 2 veces? Que el Señor es poderoso y que Él es todo amor y que Él pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. 3 aspectos para resaltar allí. El primero es que ya es tiempo que nosotros hayamos escuchado lo que Dios ha dicho una vez, que Él es poderoso, pero para que no nos asustemos, entonces dice, pero que Él es amor, pero que combinando esas 2 características, el poder de Dios y el amor de Dios, o beneficia a quienes le tememos, o es severo a quienes lo rechazan, porque dice que Él pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. La palabra del Señor, ¿cómo nos hace falta la palabra del Señor? ¿Cómo nos esmeramos por escuchar qué es lo que Él nos quiere decir? Y para que Él nos hable, tenemos que contar con su presencia. Si la presencia del Señor no va con nosotros, no hay garantía que todo lo que se escuche sea de parte de Dios. Esta palabra, que es definida de muchas formas en el Salmo 119, en el Salmo 19, también en el Salmo 12, en el versículo 6, nos dice el salmista que las palabras del Señor son puras, son como la plata refinada, 7 veces purificada en el crisol y cada vez más pura. Nos está diciendo el salmista aquí
que por muchas pruebas que tenga que pasar, la palabra de Dios siempre va a salir reluciente y mucho más pura y mucho más clara. En este mensaje, con el favor de Dios y con el respaldo del Espíritu Santo, disertaré acerca del sufrimiento de un hombre que ha sido mencionado y ejemplo para muchos y que se ha constituido en el símbolo universal del sufrimiento, Job, un hombre que pasó por cualquier cantidad de dificultades, enfrentó situaciones no fáciles de enfrentar por ningún ser humano, pero también disertaré muy brevemente acerca de la soberanía de Dios. Y a partir del testimonio de Job, descubriremos que hay consuelo en medio del caos. Hay esperanza cuando a veces nuestro mundo se derrumba. ¿Alguna vez usted ha pasado por una situación en la que cree que todo se le derrumbó? Cierto que en algún momento hay alguien que dijo que según ciertas estadísticas, se habla de que el cristiano en su vida del caminar con Dios tiene que enfrentar por lo menos una vez las pruebas. A veces pensamos que el mundo realmente, nuestro mundo se está derrumbando. Según la historia, este hombre que era por allá de los tiempos de Abraham, un hombre riquísimo, un hombre sabio, un hombre del cual usted puede hallar testimonio de Dios, quien era un hombre recto y temeroso de Dios. Solo se necesitaron unos cuantos minutos para que la vida de Job quedara de cabeza. ¿Qué pasó con este hombre? La muerte. ¿Cómo? Ah, sí. Gracias, pastor. Hoy quiero disertar sobre este mensaje, el cual he titulado Percibiendo la voz de Dios. Y les decía acerca de la historia de este hombre, cómo la muerte y la destrucción llegaron como un relámpago, dejando a este hombre que procedía con justicia, que era recto delante de Dios, lo dejó de un momento para otro con las manos vacías. Perdió la familia, perdió las riquezas, perdió el prestigio, perdió la salud y no perdió la vida porque Dios no se lo permitió a Satanás tocarle la vida a este hombre. En solo unos minutos, todos los planes, todos los sueños, todas las esperanzas de Job se habían ido al piso. Todos tenemos planes, todos tenemos sueños, todos tenemos anhelos, todos tenemos esperanzas. Y cuando nosotros tratamos de desarrollar todos estos proyectos de vida, lo que menos pensamos es que de un momento para otro se van a derrumbar. Y en el transcurso de unos breves instantes, yo cuando leo esta historia quedo abismado cada vez que lo hago, como un mensajero le traía una mala noticia a Job y no había terminado de hablar y estaba apareciendo otro. Y cuando uno lee estos textos, cuenta por lo menos 39 segundos para leer esos textos en los que, según esa historia, Job quedó sin nada. Cuente 39 segundos. ¿Necesitamos mucho? ¿Tiene que pasar mucho tiempo? Pues Job yo creo que batió el récord de haber sufrido la desgracia, batió el récord en tiempo, porque por lo menos en 39 segundos todos sus planes, sus sueños y sus esperanzas se habían ido al piso. Y en el transcurso de unos breves instantes, este adinerado padre de familia se convirtió en un hombre pobre, solo y enlutado. Antes que nada, quiero que nos respondamos dos preguntas que quiero formular. La primera es,
¿usted ya se preguntó en qué tipo de mundo estamos viviendo? ¿Ya miró en su entorno y ha observado en qué clase de mundo estamos viviendo? Y la otra pregunta ¿es este un mundo moral y predecible? ¿Realmente sí hay moralidad en este mundo? ¿Realmente sí se puede predecir hacia dónde va esto? Yo quisiera pensar que sí, que estamos viviendo en un mundo moral, pero no. Que algunas cosas se pueden predecir y advertir, pero otras no. ¿Por qué? Porque aún en el ámbito cristiano, nosotros todavía tenemos ese pensamiento que esperamos que a las personas buenas les sucedan cosas buenas, pero a las malas les sucedan cosas malas. Creo que estoy en lo cierto. Y eso pasa con mucha regularidad. ¿Estamos salvando o estamos condenando? ¿Estamos acusando o estamos absolviendo? ¿Estamos señalando o estamos abrazando? De acuerdo a nuestra percepción, estamos calificando la conducta de las personas. Y por ahí derecho, nos constituimos en unos jueces y después de ser jueces, entonces nos constituimos en sentenciantes, si se me permite el término, para o condenar a una persona si es buena o salvar, condenar a una persona si es mala o salvar a una persona si es buena. Y esto nos lleva a pensar que la buena vida, moralmente hablando, conduzca a la buena vida materialmente hablando. Pero además, mientras pensamos en todo esto, nos ponemos a desear y a querer que, por ejemplo, a los terroristas, a los criminales, los abusadores de niños y los asesinos sean castigados. Vivimos en una doble moralidad. Pero además, nosotros, en medio de este mare magnum en el que está el mundo, en medio de esta diatriba de cosas, en medio de toda esta perorata, y cuando no, me gustó un término que usó el pastor Junior en alguno de sus mensajes, en esta guerra de palabras, en la logósfera, unos hablan una cosa, otros hablan otra cosa, y todo esto está generando a manera de Torre de Babel confusión aún en medio de la misma iglesia. ¿Y sabe por qué? Porque hemos dejado de escuchar la voz de Dios que nos está hablando de diversas maneras y la hemos dejado de escuchar a veces de manera transitoria, otras veces de manera definitiva, para ocuparnos en escuchar mensajes que están llevando al detrimento de la fe de la iglesia del Señor. Mensajes como los de los predicadores del Evangelio de la Prosperidad, que afirman que si vivimos en este mundo dependiendo de nuestras obras, que si les entregamos todo a los predicadores correctos, entonces disfrutaremos de riqueza, salud y felicidad. Hoy hay un espíritu de codicia en medio de la gente que quieren tener, y vieron a Dios como un cajero, como un ser lleno de provisión. Así lo es, pero van solamente a autojustificarse y a querer sacar provecho de él. Este supuesto evangelio de la prosperidad, que a veces parece extinto, pero que vuelve y surge como el ave fénix, y de un momento a otro se apaga un fogoncito allí, pero está prendiéndose en otra parte allí, es epidémico. Y si se me permite, es mucho más contagioso que el COVID, que ahora parece estarse extinguiendo en el mundo. Los predicadores de ese evangelio de la prosperidad lo han hecho ver un evangelio como un evangelio epidémico que se va regando y terminan haciéndolo ver como un evangelio terapéutico cuando afirman sin desparpajos que si procedemos como ellos dicen y no como Dios habla, entonces que Jesús el Señor nos hará verdaderamente felices. Además,
y como si fuera poco, empiezan a hacer promesas tales como que recibiremos buenos sentimientos, figúrese usted, que recibiremos buenas posesiones, que recibiremos buena salud, y la lista es muy larga de todo lo que estos promeseros están haciendo con tal de captar la atención de la gente que con ingenuidad los están siguiendo y no se dan cuenta que les están despertando a ellos el espíritu de codicia que termina en el predicador y salpicando a muchos que siguen esas corrientes. Para derribar todos esos argumentos, en esta noche quiero que prestemos atención a las palabras de uno de los 4 amigos de Job llamado Eliú. Es el más joven de los 4, los que conocen la historia, no se las puedo narrar esta noche, el cual habló como un hombre que valora el poder creador de Dios, pero ante todo da un énfasis a las distintas maneras como el Señor nos puede llegar a hablar para librarnos del desastre y de la desgracia. Iglesia, tenemos que definirnos, o escuchamos ese tipo de mensajes que nos están prometiendo buenas posesiones, buena salud, mucha felicidad, mucha estabilidad, mucho confort en este mundo, o escuchamos la palabra del Señor que una que otra vez nos está diciendo que tenemos que pasar por diversas pruebas. Job fue un hombre que supo mantenerse. Y supo mantenerse porque ya Dios lo había calificado como un hombre recto, un hombre que agradaba a Dios, un hombre temeroso de Dios. Y les decía que a veces dejamos de escuchar la voz de Dios por medio de los pastores que guardamos celosos los dichos de su boca o por medio de serias advertencias, todo con el fin de acercarnos a nuestro propio parecer y sin darnos cuenta alejándonos peligrosamente de Dios. Nos ha pasado no en pocas veces en las que le hemos hablado sobre la base bíblica, no solamente a través de mensajes, sino a través de consejos y de consejerías a algunos hermanos, y cuando no les gusta lo que les decimos de parte de Dios, entonces se alejan y dicen, esa palabra no es para mí, eso no viene de parte de Dios, entonces voy a hacer lo que a mí me parece. Prueban el fracaso y tienen que reconocer que el consejo sí venía de parte de Dios. Otros, ni siquiera para recibir un fracaso, Dios los tuvo en cuenta y terminaron en serias dificultades. Job era un creyente verdadero. Job tenía una fe inalterable en Dios. Job era un hombre que, a pesar de toda esa comunión que tenía con el Señor, no estaba libre de pecado, pero tampoco se está echando el cuento o se cree el cuento de estar libre de pecado. Sin embargo, muestra todas las señales de un verdadero adorador de Dios. ¿Por qué es importante que yo le recuerde todo esto en esta noche? Porque la verdadera adoración a Dios debe ser evidencia de que creemos en Él, pase lo que pase, y que no adoramos a Dios para recibir sus beneficios, sino porque creemos en Él de manera sincera y espiritual. Por eso, como Job, no somos partidarios del evangelio de la prosperidad, porque sin importar qué pase, nos debemos mostrar siempre perseverantes, cualquiera sea la situación que tengamos que enfrentar. Ante todo esto, debemos mantenernos anhelando permanentemente escuchar la voz de Dios. Sé que muchos vinieron en esta noche venciendo muchas dificultades porque el interés no era otro sino venir a escuchar la palabra de Dios, el mensaje de Dios, la voz de Dios. ¿Quién habla? Hace poco un niño me dijo, más precisamente hace 8 días, después de la vigilia, subió hasta aquí, me mostró su agenda y es una personita que creo que apenas cursa el primer año de primaria y me dijo, pastor, he tomado nota del mensaje que predicaste esta noche. Yo
de verdad gratamente sorprendido, dije, Dios me está hablando por medio de este acto tan sencillo y tan humilde y sincero de este niño. Me está diciendo que nosotros, cuando predicamos celosamente la palabra del Señor, esta no vuelve vacía. Alabado sea el nombre del Señor. Luego, el domingo se me acercó y me dijo, es que yo me estoy preparando como pastor para predicar en la otra iglesia. Y yo me quedé así como pensando, ¿qué será? ¿Cuál será la otra iglesia? Estaba recordando muy bien que el miércoles habíamos presentado un render que los hermanos habían elaborado sobre el templo que queremos tener. Ese niño ya tiene visión de predicar en ese templo y nosotros apenas haciendo en tablillas los dibujos de lo que queremos tener para el Señor. Eso es escuchar la voz de Dios. ¿Quién habló? En ese caso me habló un niño. Aquí a estos 4, a este grupo de 5, porque aquí hay 5 hombres reunidos. 3 amigos de Job iniciales, otro que llegó, el cuarto, y Job. Figúrense ustedes que va a hablar el más joven. Vamos a escuchar qué nos dice este joven predicador Eliú. ¿Sabe qué translitera Eliú? Eliú translitera Él es mi Dios. Y necesitamos muchos Eliú que estén diciendo y que estén predicando la palabra en verdad y no que se suban a un altar a tomar el sagrado libro para predicar sus propios caprichos, para generar falsas expectativas y emociones en la iglesia y hacerlos alejar de la fe en el único Dios verdadero. Lo primero que Eliú habla es acerca de cuántas veces nos habla Dios. Dios nos habla al oído y varias veces. Job capítulo 33, versículo 15 y 16 y aún el 17. Job capítulo ¿Lo tienen mis amados hermanos? Capítulo 33, versículos 15 al 17. Dice la palabra del Señor, Dios nos habla una y otra vez, aunque no lo percibamos. Algunas veces nos habla en sueños, otras veces en visiones nocturnas, otras veces cuando caemos en un sopor profundo o cuando dormitamos en el lecho. Él nos habla al oído y nos aterra con sus advertencias. Con esto no estoy diciendo aquí, porque a veces nos volvemos demasiado oníricos. Onírico es aquel que cree en todo lo que son los sueños. Y nos pasamos soñando despiertos, precisamente por alejados de la palabra del Señor, precisamente porque hemos roto la comunión con el Señor. Entonces echamos mano a los sueños, a las visiones y empezamos a especular con el tema. Me gusta que Eliú está diciendo aquí que Él nos habla en sueños, Dios, en visiones nocturnas, cuando caemos en un sopor profundo o cuando dormitamos en el lecho, pero de una o de otra manera nos está hablando al oído y nos aterra con sus advertencias. Porque es que queremos oír cosas que enriquezcan nuestro ego o que nos enriquezcan el bolsillo, pero a veces Dios habla y nos aterra con sus dichos y nos aterra o para atemorizarnos o nos aterra para formarnos, pero que no falte la palabra del Señor, porque como dice el apóstol Pablo, la fe viene por el oír el mensaje y el mensaje que se predica es la palabra de Cristo Jesús. No le prestemos atención a toda la gente que dice, tuve un sueño contigo, tuve un sueño con la iglesia, tuve una visión, anoche tuve una pesadilla.
Porque cuando el mensaje viene de parte de Dios, Él da la respectiva confirmación. ¿Nos ha hablado Dios en sueños? Sí, nos ha hablado Dios en sueños. ¿Nos ha hablado en visiones? Sí, nos ha hablado en visiones. Pero también Él nos está hablando cuando caemos en un profundo sueño o también cuando simplemente estamos descansando en el lecho. Pero eso pasa cuando tenemos una buena comunión con el Señor, no cuando nosotros nos generamos nuestras propias expectativas, cuando la codicia puede más que la fe, cuando la ilusión está haciendo de nosotros un prisionero, pero que nos estamos alejando de agradar a Dios en todo lo que Él nos está diciendo. Soñamos porque tenemos mucha pobreza y entonces creemos que el Señor en el sueño nos va a llenar los bolsillos. No es así. A veces el Señor en el sueño nos está diciendo, tu situación es esta porque tienes que revisar este asunto que tienes pendiente conmigo. Y eso, aunque nos aterra, debemos prestarle atención porque lo que Dios quiere al hablarnos una y otra vez es que corrijamos nuestra manera de caminar con Él, que dependamos más del reino de los cielos antes que depender del reino de las tinieblas. En Cristo estamos completos, con Cristo Jesús lo podemos todo. Sin Cristo, aunque queramos hacer muchas cosas, nunca nos van a quedar sólidas y nunca vamos a lograr nada. ¿Para qué nos habla Dios? Dios nos habla, para librarnos de la desgracia. Versículos 18 y 19. Para apartarnos de hacer lo malo y alejarnos de la soberbia. Para librarnos de caer en el sepulcro y de cruzar el umbral de la muerte. No podemos hacernos los del oído sordo cuando el Señor nos está hablando, porque nos está atemorizando. A veces Dios nos está atemorizando con sus advertencias, es porque nos quiere librar de las fauces del sepulcro que está listo para tragarnos. Mire usted, lo primero que le está diciendo es que Él nos habla para apartarnos de hacer lo malo. No conozco ningún predicador del evangelio de la prosperidad, y cuando digo evangelio de la prosperidad no es que sea un evangelio, sino que así lo han denominado ellos, que le esté diciendo a la gente, apártese de hacer lo malo. No conozco a ninguno. Tampoco le están predicando a la iglesia que se alejen de la soberbia. Al contrario, el mero hecho de predicar el evangelio de la prosperidad es un acto de soberbia. Es distorsionar la palabra del Señor, es poner en duda los dichos del Señor, es poner en duda la soberanía de Dios. Eso es soberbia. ¿Y sabe quién encabeza la soberbia? Satanás. Satanás es el cerebro de todos aquellos que con soberbia no solamente están haciendo lo malo, sino que se están alejando de Dios, creyendo que ellos mismos pueden atender sus propios asuntos y resolver sus propios problemas bajo sus propias fuerzas. Hoy solamente he escuchado 2 testimonios en los que 2 hermanos de la congregación en distintos momentos se vieron enfrentados a situaciones difíciles para ellos, pero fáciles para Dios. Podían resolver por otros medios el problema que estaban viviendo, pero ¿sabe qué hicieron? No se dejaron gobernar por la soberbia, no se dejaron agitar sus sentimientos por Satanás, fueron y se humillaron ante el Dios del cielo, y el Señor en sus momentos y bajo las situaciones que estaban viviendo le respondió colmándoles su necesidad y mostrando nuevamente su poder, como siempre lo ha hecho durante todos los siglos, salvando a su pueblo. Alabado sea el Señor. Pero también va más allá, no solamente para que dejemos de hacer el mal, no solamente para que nos alejemos de la soberbia. Dios nos habla también para librarnos de caer en el sepulcro. Muchos creyentes
muchos creyentes fueron salvados, no solamente en la pandemia, porque nos quedamos viendo la pandemia como un territorio de muerte. Todo el tiempo mientras estemos haciendo este crucero por este mundo, por este valle de la sombra de la muerte, estamos expuestos a morir. Pero el Señor es bueno y bondadoso y Él ha estirado su mano hablándonos, jalándonos las orejas fuertemente para alejarnos, para librarnos de caer en el sepulcro antes de tiempo y para que no vamos a cruzar el umbral de la muerte. Porque los muertos no alabarán al Señor. Hermanos amados, es tiempo de que volvamos a escuchar la voz de Dios, a que seamos sensibles a su palabra, a que seamos sensibles a su presencia, a que no ignoremos los detalles de Dios, eso que para nosotros son detalles pequeños, pero que para Dios son valiosos, porque finalmente Él es tan tierno que nos habla con detalles pequeños, pero eso no quiere decir que Él hace cosas pequeñas, Él hace cosas grandiosas con tal de salvar a los que lo aman y a los que Él ama. Alabado sea su santo nombre. ¿Por qué nos habla Dios? Porque nos ama y quiere recordarnos que somos efímeros y vulnerables. Versículos 20 al 23. Mire pues, cómo nos habla Dios con castigo. A veces nos castiga en el lecho del dolor. Pensemos en esa fibromialgia que está tan de moda. Pensemos en esas enfermedades que están apareciendo. Si no es que Dios nos está llamando la atención, si no es que Él nos está hablando. No solamente, por eso les estoy diciendo, hay que percibir bien la voz de Dios. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere decir? Los templos donde se les está hablando de bienes materiales, donde se les está hablando de salud, de prosperidad, están repletos, porque se les está hablando cosas que la gente quiere oír y no lo que Dios está hablando. Un verdadero predicador debe hablar lo que Dios dice y debe callar lo que Dios está diciendo que callemos. Pero no generar especulaciones ni mover emocionalismos en las congregaciones. Otra cosa sería que aquí se hubiera anunciado un culto de milagros, un culto en el que iba a llover oro, un culto en el que íbamos a estar todos plenos, repletos de bienes materiales, y le aseguro que así lloviera, tronara o relampagueara, el templo estaría a reventar. No podemos caer en esa red de maldad. Porque Dios nos habla, según nuestro parecer, bonito, pero también nos habla feo. Aquí está diciendo, a veces nos castiga con el lecho del dolor. Y me gustan esas dos palabras, a veces. No siempre el que está enfermo es porque Dios le está hablando, es el deterioro del cuerpo, ya es la pérdida de la salud. Por eso está diciendo aquí Eliú, a veces nos castiga con el lecho del dolor, pero además con dolores permanentes, dice con frecuentes dolencias en los huesos. Hoy la osteoporosis está afectando a más de una persona. Hoy más de uno está padeciendo, ¿cómo es la palabra bonita, técnica para decir cáncer? Hay una... Hoy técnicamente se dice que la gente está sufriendo melanoma, eso no es otra palabra sino cáncer en los huesos. Y aquí Eliú está diciendo, tengan cuidado porque a veces el Señor está castigando con frecuentes dolencias en los huesos. ¿Qué es un dolor de hueso? Es algo insoportable. Yo solamente lo sufrí una vez que me atropelló un vehículo en una de las avenidas de esta ciudad. Todavía me duelen los huesos de la porreadura. Y eso una parte. ¿Qué tal? ¿Qué tal un dolor desde la coronilla hasta la punta del pie? Donde haya huesos. Y un dolor, dice aquí la palabra, esto es estremecedor, frecuentes dolencias en los huesos.
Y eso nos hace recordar que somos aquí efímeros y vulnerables. ¿Qué tal si uno anuncia un mensaje de estos que va a hablar de todas estas cosas? ¿Ustedes creen que el templo estaría a reventar? Les aseguro que no. Se los aseguro. ¿Qué tal que uno anuncie un mensaje en el que va a predicar que llega un momento en el que Dios está hablando y es tan fuerte su palabra que, como dice el versículo 21, nuestro ser encuentra repugnante la comida? Es decir, nos volvemos inapetentes. Que aún el mejor manjar nos parece aborrecible, nos produce náuseas. Pero algo más, que yo anuncie un culto y que todo el equipo de comunicaciones esté anunciando un culto en el que Dios nos va a hablar, que nuestra carne va perdiéndose en la nada y hasta se nos pueden contar los huesos. Qué terrible eso. Qué terrible un mensaje de estos. Y esto le duele mucho a una persona que tenga expectativas de vivir una vida de confort terrenal, pero una persona que esté con la expectativa de agradar a Dios en todo lo que Él ordena, de creer en Dios y de tener la fe puesta en Dios, esta palabra es digna de recibir con honor. Además, dice, nuestra vida va acercándose al sepulcro, se acerca a los heraldos o a las puertas de la muerte. Somos efímeros y vulnerables. Tenemos que ser sensibles a la voz de Dios. Algo que debemos aprender en medio de una situación difícil y desfavorable es que no podemos obviar la oración intercesora, la oración los unos por los otros, porque también Dios nos habla para que valoremos la oración. ¿Sabe cuándo más se ora? Cuando estamos en dificultades. Estos son llamados de atención que muchas veces el Señor nos está haciendo porque estamos abandonando la oración, ya sea por otros o estamos menospreciando la oración que otros están haciendo por nosotros. Hace unos 45 años, un anciano de la iglesia se me acercó, así de la nada. No teníamos ninguna relación, yo estaba apenas en mis primeros años del cristianismo. Y él me dice, hermano Nicolás, venga para allí. Y me llevó hacia un ladito. Y me dice, hermano Nicolás, he estado orando intensamente por ti. Ese fue el mejor regalo que yo recibí ese día. Saber que otro estaba orando por mí. No atiné en mi desconocimiento, no atiné a preguntarle a qué lo había movido el Señor. Pero no sé si usted recibe regalos eventualmente de otros hermanos que le están diciendo, he orado intensamente por ti. Anoche el Señor no me dejó dormir, puso tu nombre en mi mente y no pude evitar arrodillarme a orar por ti. Si estamos orando los unos por los otros o estamos menospreciando la oración intercesora. Versículos 24 al 27. Mas si un ángel, uno entre 1000, aboga por el hombre y sale en su favor y da constancia de su rectitud, si le tiene compasión y le ruega a Dios, sálvalo de caer en la tumba, que ya tengo su rescate. ¿Sabe cuál va a ser el resultado? Entonces el hombre, ¿cómo estaba el hombre? Volvamos a los versículos anteriores, al 20 y al 23. En la cama, en el lecho del dolor. Con frecuentes dolencias en los huesos, repugnando la comida porque el apetito se había perdido. Perdió su masa muscular, ya estaba como una calavera.
y la vida ya estaba ahí acercándose al sepulcro. ¡Qué bonito Dios! Yo exalto a Dios en esta noche, porque Él no se está gozando del sufrimiento. Él siempre tiene una salida para los que hemos depositado toda nuestra confianza en Él. A veces ni oramos ya porque no tenemos fuerzas, pero la palabra del Señor nos dice en el versículo 26, entonces el hombre rejuvenece. ¿Lo oyeron? Vuelve a ser como cuando era niño. Él mismo orará a Dios y Él recibirá su favor. Y como si fuera poco, verá su rostro y gritará gritará de alegría, y Dios lo hará volver a su estado de inocencia. Aquí es donde dice el Señor Jesús que si no nos volvemos como niños, no podemos entrar en el reino de los cielos. Rejuvenecidos, porque Él sí sabe dar fuerza al cansado y multiplica las fuerzas del que está en cero. Pero cuando oramos y cuando ponemos nuestra confianza en Él, el apóstol Pablo, conocedor de todas estas escrituras, escribiéndole a los hermanos en Roma, a la iglesia en Roma, no a la iglesia romana, sino a la iglesia en Roma, a los temerosos de Dios, a los santos y a nosotros también, dice, asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. Este Espíritu está en mayúscula, o sea, el Espíritu Santo, y de ahí que la vida de la iglesia radica en si el Espíritu Santo está o no en medio de nosotros. El Espíritu Santo no es una palomita, el Espíritu Santo no es una influencia, el Espíritu Santo no es un título, el Espíritu Santo no es una energía. El Espíritu Santo es el mismo Espíritu de Cristo Jesús que está ahora en medio de nosotros, está en nosotros. Y Él es el que nos está diciendo que Él también está acudiendo a ayudarnos. ¿Lo oyeron? ¿Oyeron este regalo? ¿Para qué más ayuda si mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra? No sabemos qué pedir en esta confusión, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, que sondea los corazones, que hace electrocardiogramas todos los días y a toda hora, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu Santo intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Y además, Santiago, hablando acerca de este tema de la oración, dice, hermanos, capítulo 5, versículo 10 al 16, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Ellos no hablaron del evangelio de la prosperidad, ellos no hablaron con especulaciones, hablaron en el nombre del Señor. En verdad, consideramos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Es decir, no hagan promesas sobre cosas creadas, que eso es lo que se está predicando hoy. Él está diciendo, versículo 12, que su sí sea sí y su no, no, para que no sean condenados. ¿Está afligido alguno entre ustedes? Que dice, que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso,
Confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Y finalmente, Dios nos permite que percibamos su voz para que pública y humildemente nos reconozcamos pecadores perdonados. ¿Cuántos pecadores perdonados hay aquí? ¿Cuántos pecadores perdonados hay aquí? Alabado sea el Señor. Versículos 28 al 31. El hombre reconocerá públicamente. ¿Cómo se reconoce públicamente? He pecado, he pervertido la justicia, pero no recibí mi merecido. Recibí mejor otra oportunidad. Dios me libró de caer en la tumba. Estoy vivo y disfruto de la luz. Todo esto Dios lo hace. Una, miren la bondad de Dios. Dos, y hasta 3 veces. ¿Para qué? Para salvarnos de la muerte, para que la luz de la vida nos alumbre, para que la vida no se nos acabe en la mitad del camino. Hoy hay oportunidad nuevamente para que renovemos nuestros votos de confianza y nuestra fe en el Señor Todopoderoso. Vamos a rogarle al Señor en esta noche que nos haga sensibles a su voz, que nos permita discernir por su Espíritu Santo si la palabra que se está predicando viene de parte de Él o viene de parte de los hombres. No siempre todo el que toma la Biblia para predicar o un versículo bíblico está predicando de parte de Dios. Y para ello necesitamos ser sensibles a la voz del Señor, ya sea por parte del predicador, del pastor que le haya puesto en la iglesia o por estos medios de los cuales hemos hablado anteriormente. Lo que sí nos queda claro es que el Señor es inmensamente bondadoso y no quiere que bajemos a la tumba sin haber experimentado su misericordia, su poder salvador y por supuesto su amor que nos ha declarado en la cruz del Calvario. Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, hemos transmitido la celebración de culto a Dios en íntima devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android y síguenos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter como Íntima Devoción. Hasta pronto.